Los comunistas chinos celebran congreso. El líder, amado líder, uno de ellos, Xi Jinping, les ha tenido ahí 2 horas a 2.000 paisanos que forman la cúpula del Partido Comunista Chino, casi como los discursos de Fidel Castro a 45 grados ahí en la Plaza de la Revolución en sus mejores tiempos, con todos los cubanos allí aplaudiendo, explicando, les digo, Xi Jinping, perdón nuestra pronunciación deficiente del chino, las bondades de la combinación tradicional y que les ha hecho prácticamente ya líderes del mundo entre el comunismo férreo de pretas las filas o seguimos disparando al disidente y el capitalismo más salvaje que, más que capitalismo, que en realidad lo que se parece es a un sistema cleptocrático y mafioso generalizado, pues como el que eclosionó en la antigua Unión Soviética, devenida en la Rusia actual, en los primeros años tras la caída del muro de Berlín. Una política de COVID-0 que no solamente no ha enriquecido más a los chinos, sino que en este caso ha sido nociva para ellos, pero ¿qué más da? Es el primer socio comercial de la Unión Europea, es el segundo mayor tenedor de deuda norteamericana y ahí siguen los tíos, comprándolo todo porque, como decía un buen amigo mío, como me explicaba un buen amigo mío hace no demasiados meses, hay al menos, o no menos, de 50 millones de chinos que no es que sean millonarios, son 1.000 millonarios. Que nadie se me pierda. Estamos hablando de un país de casi 1.700 millones de habitantes. Por lo tanto, 50 millones de personas tampoco crean que son tantas. Hagan el porcentaje que son 1.000 millonarios que viajan por el mundo entero, van de compras a Londres, a Nueva York, a Chicago, a París, a Berlín, a Viena, a Roma, a Madrid, por supuesto, a Lisboa, y no es que entren en un gran centro comercial, es que pueden comprarse media ciudad si les da la gana. Tal parece en algunas ocasiones que pues el mundo no ha cambiado prácticamente nada en un siglo y esa voluntad indisimulada de ser prácticamente lo son ya, pero consolidarse y ser reconocidos por todos, incluidos norteamericanos y rusos, como la primera potencia mundial de aquí a 2049, que cumplirá un siglo de la revolución de Mao Zedong, digo, corre camino de convertirse, no sé si fatalmente o no, en una realidad más todavía de lo que ya lo es. Mientras todo esto ocurre fuera de nuestras fronteras, me ha dado a mí por empezar la semana hablando de los comunistas chinos, para volver a la basura y al barro habitual que nos consume en esta España nuestra, medio consumida por la hiedra, como diría don Ramiro de Maeztu, el llorado y olvidado Ramiro de Maeztu, pues aquí nos consumimos entre las valoraciones pesimistas que nos ha dejado el gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, los toques de atención reiterados de Bruselas, que este gobierno se pasa por el arco de triunfo, por el foro de sus caprichos, de a dónde van las ayudas europeas, cómo se están justificando, toda la pasta que se están chupando algunos ministerios, especialmente el de Irene Montero, en montar chiringuitos, 2 millones de euros para unos colegas que le montan la campaña del hombre blandengue para insultar a un muerto, a un bendito recuerdo el del Fari, gustará más o menos, pero bueno, pues fue un personaje que tuvo su espacio en la sociedad española de los 80 y al que deberían dejar en paz y que sin embargo, bueno, pues cogen como icono o como ariete porque los comunistas y los socialistas que tienen poco valor y menos ganas de enfrentarse a enemigos vivos de consideración, pues siempre se entierran a muertos para patear al muerto porque el muerto no se puede defender. 2 millones de euros dedicó la paisana, otra figura, otra fina laína, a una campaña del hombre blandengue, igual que la campaña de las señoras, en fin, excedidas de peso en las playas, igual que tantas y tantas. ¿Qué auditoría deberían de meterle los nuevos gobernantes de aquí a 14 meses, lo he dicho ya 7 veces, en este micrófono, al ministerio de Irene Montero cuando llegaran al poder? Iban a salir ratas, sapos, culebras, a morder la mano que abriera cualquiera de los cajones que van a tener que dejar estas paisanas. Digo paisanas porque la mayoría son mujeres, muchas de ellas 136 asesores más a dedo, la mitad de ellos sin el bachillerato terminado, una auténtica vergüenza. Hemos dicho también muchas veces, ser ministro del gobierno de España en este país fue una cosa, bueno, pues que algún día tuvo prestigio. Teníamos abogados, teníamos notarios, teníamos registradores, teníamos ingenieros, teníamos economistas, teníamos lo mejor.
y seguimos teniendo lo mejor. Y ahora tenemos pues a auténtica caspa y basura intelectual, a ágrafos, a iletrados en los puestos más altos de la administración del Estado. Y mientras todo esto ocurre, pues también una cadena de televisión, La Sexta, empezaba yo con el Partido Comunista Chino y termino hablando de la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos en España, que deberían ser democráticos según la Constitución, y seguramente lo son, quizá no del todo, pero bueno, a lo mejor más de lo que pensamos. Digo, una campaña que ha iniciado ya La Sexta, a saco opaco, como diría un castizo, contra el partido político Vox, la formación política que lidera Santiago Abascal, de la que dicen, no lo digo yo, lo dice La Sexta, lo digo porque siempre hay gente ya que me está esperando ahí con la escopeta metafóricamente cargada, que si no es un partido democrático, que si a Abascal no le ha votado nadie. He llegado a escuchar por ahí que si aquello, más que un partido político, es una estafa piramidal. Bueno, yo creo que es un poco excesivo, ¿no? Podían también centrarse en lo que tienen en casa y en su patio trasero, en la financiación irregular de Podemos, en la pasta que han recibido históricamente en los últimos años, en fin, los pocos que tiene de vida, del régimen, del narco régimen venezolano y del régimen iraní, que asesina y masacra a mujeres, pero eso no lo cuentan. Sacan a 4 represaliados, a don Juan Jara, al que yo conocí hace algunos años, y a 3 más. Con eso construyen todo un relato y todo un argumentario. Que cuidado, está aprendiendo, ¿eh? A mí esto no me parece ni bien ni mal ni medio pensionista. Les habla un tío, siempre lo digo, y espero que no se me moleste nadie, que lleva 32 años mirando esto. Y que si de algo sé, de la mayoría de las cosas no tengo ni puñetera idea, o sé solo un poquito de muchas, pero de esto, créanme que sí sé, es de comunicación política. Y esto, que seguramente es muy exagerado, pero está aprendiendo. Y mal harían a quienes corresponda en ignorar que esto está aprendiendo y en construir. A mí me da igual, porque como ni es mi casa, ni es mi partido, no tengo ningún partido, simplemente ni siquiera doy consejos, hago análisis, que por eso sí es por lo que me pagan. Mal harían, digo, si no fueran construyendo ya un relato para contrarrestar ese relato, odio la palabra, ya lo sabéis, que está empezando a aprender en la sociedad española. Arrancamos esta primera retaguardia de la semana, el lunes 17 de octubre, y saludamos a Fran Blanco Argibay. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eurico. Todavía disfrutando del partidazo de ayer del Real Madrid y viéndolas venir, porque la semana ha terminado también con otra mala noticia para el PSOE, o sea, para España, porque estos no salen de un problema y ya se han metido en otro, no nos dan respiro. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Refréscanos la memoria. Bueno, pues el manotazo que nos dio Bruselas diciendo dónde andamos gastando el dinero de las ayudas. Pero vamos, este fin de semana lo hemos pasado, aparte de, como te decía, con los goles del Real Madrid, que no te doy la oportunidad de repetirlo, pues con los gastos de los ministerios, los dispendios. No sé, yo así que me acuerde, porque es que esta gente es un no parar. El presupuesto de Montero, de su ministerio, ha subido más en proporción que el de educación y el de sanidad, ojito. Y hemos visto como, bueno, pues de todos sus asesores, o sea, el dinero lo malgasta, porque la mitad no tiene ni estudios secundarios. Va a gastar ahora, así que me acuerde, pues 133 millones de euros en la nueva ley del aborto, con la que está cayendo, además haciendo, como tú sabes, un registro de los médicos objetores, cosa que es totalmente inconstitucional. Hemos visto que ahora está preparando también con una millonada, pues cerca de 100.000 euros para hacer un curso en la Complutense sobre la salud mental de los varones. Es que hemos visto cómo gastó 2 millones de euros en esa también publicidad del ministerio del hombre blandengue, aquello del Fari, ¿te acuerdas? 2 millones de euros, que se dice pronto, con el hambre que hay, como decía mi abuela, Fran. Pues claro, pues por eso Bruselas nos dice dónde os estáis gastando el dinero, porque España paga. No, sí, perdóname, paga. Y acabamos de ver, digo, un pantallazo que los 84.000 millones que faltan podrían hasta peligrar si no hay un ajuste del gasto y un ajuste fiscal. Claro, es que la deuda de España se paga a razón de 200 millones de euros diarios. Así es. Lo dijo el otro día Feijóo.
pues cuesta a todos los españoles y mientras tanto, pues los ministerios, empezando por Sánchez, gastando y gastando primero en sus campañas electorales. Mira, en electricidad, tanto que nos están diciendo que nos tenemos que poner un edredón que es para morirse de vergüenza. En electricidad, el Ministerio de Presidencia, el de Sánchez, y el de Yolanda Díaz, ha subido un 44% en gastos de 1 millón o 1,5 millones y un 94% el de Yolanda Díaz en electricidad. O sea, mientras piden a los españoles que nos vayamos comprando edredones, como decía, un edredón fuerte, decía, no sé lo que es un edredón fuerte, decía la ministra, pues ellos gastando más en sus ministerios. Claro, luego no es de extrañar que vayan cosechando pitadas pues por donde van. Creo que este fin de semana también pues también los presidentes autonómicos. El nuevo, el presidente asturiano, Barbón, fue a inaugurar había ahí un campeonato de tenis en Gijón muy importante y le metieron una pitada también estupenda. Sí, pues sí, eso. sí. Le metieron una pitada fenomenal. Oye, has hecho referencia al dato de los 200 millones diarios que daba Feijóo. Lo hacía ayer en Canarias. Vamos a escuchar una valoración muy rápida, ya que hacemos referencia a este asunto y así seguimos, bueno, pues ofreciendo a nuestros espectadores actualidad pura y dura. Una de las, digamos, ideas que nos dejó ayer Alberto Núñez Feijóo en esa convención del Partido Popular de Canarias. Amigos, los presupuestos que se han presentado distan mucho de lo que necesita España. Realmente, los presupuestos que se han presentado para este próximo año electoral, es el programa electoral más caro de nuestra historia. Nuestra economía se ve lastrada por 3 dinámicas que ustedes están padeciendo. La inflación más alta de los últimos 40 años, uno de los crecimientos más bajos de toda Europa, el español, y una exorbitada deuda pública. Nunca en ningún lugar el aumento indiscriminado del gasto público, financiado con el aumento indiscriminado de los impuestos, ha realzado la actividad económica de ningún país. Nunca en ningún lugar el aumento indiscriminado del gasto público y de los impuestos ha sido la receta adecuada para parar el incremento de los precios que tenemos en este momento en España, la inflación más alta de los últimos 40 años. La economía española no tiene margen ya. No tiene margen para pedirle a la gente más dinero. No tiene margen para pedirle a la gente más impuestos. No tiene margen para pedirle a la gente el doble de impuestos para comprar lo mismo. Queridos amigos, en suma, en ningún lugar la política fiscal, la política tributaria, la política presupuestaria de un gobierno como España ha funcionado. En ningún lugar. ¿Y cuáles son los resultados de esa política? Pues que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado la riqueza que tenía en el año 2019, antes de la pandemia. Somos los colistas de Europa en crecimiento económico y somos los primeros de Europa en el paro. Bueno, pues ahí tienen ustedes un resumen de las principales ideas económicas o el análisis que realizaba ayer el líder de la oposición, Núñez Feijóo, desde Canarias, acerca de la política del gobierno. Empezabas hablando, Fran, de Irene Montero, ahora hemos continuado con Núñez Feijóo. Desde el punto de vista de la capacidad de gestión, ya que además Fran hacía referencia, y lo hacía bien, al chorro de pasta que le sigue llegando en cuota alícuota al ministerio de Irene Montero de Bruselas, comparar la capacidad de gestión de esta pobrecilla indigente intelectual con la capacidad de gestión de Feijóo, pues es casi sonrojante, ¿no? Insultante. Menos mal que solo nos quedan 14 meses, amigos. 14 meses, qué largos se nos van a hacer. Es que, Eurico, tú, lo ha mencionado Feijóo, tú también, hay empresas españolas que están al borde del cierre. Hay empresas que consumen mucha energía, por ejemplo, la industria cerámica, la industria de fertilizantes, son importantísimas, sobre todo en el levante español, que ya no pueden más, pero no pueden más ni siquiera, por ejemplo, una humilde panadería que también consume mucha energía y están al borde del cierre. Mientras tanto, pues ya lo decía antes,
los ministerios gastando un 44, un 94% más y pidiendo que nos compremos edredones. En asesores, el ministerio de Sánchez ha incrementado más, otra vez, 3 millones de euros más. Van ya por los 130 millones de euros de gastos de asesores. Y además mintiendo, porque a los españoles no nos dicen nada, pero luego a Bruselas dicen, no, es que voy a recaudar 24.000 millones más de impuestos este año. O sea, nos están sacando el dinero a manos llenas de los bolsillos y mientras tanto, pues rellenan con calderilla de paguitas y de tonterías encima mal gestionadas, porque precisamente para la gente que más lo necesita, que hay miles de españoles que están ya al borde del hambre, que existen colas del hambre. Para esos este tipo de ayudas son complicadísimas porque requieren una serie de papeleos que esta gente, que muchos son prácticamente marginados, pues no tienen acceso. O sea, quien más lo necesita no les llega. Hoy comenzaba el rosario de comparecencias en el Congreso de los Diputados. Hoy comienza, bueno, pues formalmente también la discusión de ese proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Mañana analizaremos en detalle todas las cosas que ha dejado dichas don Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, y algunas otras cuestiones, flecos económicos, porque vamos a unas próximas semanas, sobre todo de actualidad más que política, muy, muy económica. Te pido dos valoraciones muy rápidas, Fran, antes de despedirte, acerca de dos nombres propios, dos viejas conocidas de ti y de mí y de los años que nos contemplan. Una, María Antonia Trujillo, ministra que lo fue de Vivienda, aquella, recuerden, de las soluciones habitacionales, bueno, pues que ya hace meses que sabíamos que trabajaba para los marroquíes, era consejera de Educación o de Cultura o algo así en la Embajada Española en Marruecos. Creo que su vida privada le ha llevado a nuevas y sugerentes, bueno, pues metas en el país del sultán, de Mohamed VI, y bueno, pues ya la lió hace unas semanas haciendo consideraciones acerca de que la situación de Ceuta y de Melilla era un anacronismo y bueno, pues que había que corregir ese anacronismo histórico y que Ceuta y Melilla, decía la exministra socialista, eran marroquíes y no españolas, y en las últimas horas nos hemos enterado pues de que bueno, pues va a dirigir una suerte de lobby o un conglomerado de intereses marroquíes en nuestro país, porque supongo que percibirá pues magros ingresos, claro. Al final, estos son mis principios, Fran, pero si no le gustan y me paga usted bien, pues tengo otros. La historia de los socialistas. Vamos a ver, María Antonia Trujillo, hay que recordar, refrescar la memoria a la gente, es esta la que regalaba zapatillas a los que andaban buscando, a las Skillfinders, las que andaban buscando pisos que quería promocionar de 30 metros cuadrados. Creo que esta mujer, Eurico, tú lo conoces bien mejor, igual la anécdota, llegaron a vivir juntas en un ministerio, en una vivienda del ministerio, Trujillo y Calvo, y creo que hay unas anécdotas que son, bueno, no podría contarlas porque igual todavía me meten en la cárcel, pero creo que hay unas anécdotas tremendas. Estas dos mujeres viviendo juntas, estaban separadas, una andaba pues que sí con un escolta, bueno, en fin, que me estoy perdiendo. No. Te la voy a complementar, simplemente vamos a ir con cuidado porque tampoco hace tantos años, a ver si vamos para adelante. A una de las dos, a la más bajita de las dos, a la que acaba de hacer referencia Fran, que luego tuvo una relación con uno de sus escoltas, un chofer y tal, antes de tener esa relación, porque estaban en una edad mala, también para los hombres, que nadie interprete mi comentario como machismo, eso que llaman ahora eufemísticamente mediana edad, pues traía locos no a los escoltas, pero por otras razones, sino incluso a fuentes de la seguridad del Estado, porque habían detectado, era una ministra del Gobierno de España, pues que andaba a espaldas de la hija saliendo con alguien muy relacionado con la hija, que era un artista. Hasta ahí puedo leer, está archipublicado, lo podéis buscar y ya está, ¿qué más da, no? Pero había un cachondeo en medio Madrid, parte del otro medio, porque además el fulano tenía nombre de tragicomedia italiana, ¿no? Como Calisto y Melibea, pero en Romeo y Julieta. Perdóname, Fran. Y sí, vivían juntas. Creo que aquello debía ser el camarote de los hermanos Marx. Sí, se lo deben de pasar bastante bien, pero claro, siempre pues a costa de los españoles. Creo que Trujillo ahora, su actual pareja,
es de origen marroquí, y no hay que olvidar que el rey de Marruecos es uno de los personajes más ricos del mundo. Tiene un potencial económico impresionante. Claro, pues por eso no me extraña que esta mujer ahora pues vaya diciendo en fin, que Ceuta y Melilla son marroquíes, y lo que sea necesario, pues porque si ahora dirijo un lobby que me da el dinero al rey de Marruecos, pues digo que Marruecos es un oasis de democracia y Claro. libertad. ¿Qué Lo más que haga da? falta. ¿Qué más da? Lo que haga falta. La historia del Partido Socialista, vuelvo a repetir, estos son mis principios, pero si me da usted un poquito más de dinero, pues los mudo por otros. Y muy rápidamente, Magdalena Valerio, ministra que lo fue también, en este caso, de Trabajo, del Gobierno de España, el primer gobierno entre 2018 y 2020 de Pedro Sánchez, luego sustituida cuando llegó al poder, bueno, cuando se asentó la coalición entre Podemos y el Partido Socialista, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que era lo que dirigía Valerio, se desgajó en dos. Trabajo fue para Yolanda Díaz y Seguridad Social, que ahora se llama Migraciones y no sé cuántas cosas más, para José Luis Escrivá. La han hecho presidenta del Consejo de Estado, lo cual es un puesto blindado muy goloso dentro de la arquitectura institucional del Estado español. Después también del escándalo, hace unos días lo conocimos, gracias al debate de Vía Iturrubido, que lo dio en primicia, de que Teresa Fernández de la Vega pues blindara también su posición en el Consejo de Estado con carácter vitalicio. Pues muy rápidamente, otro asalto más del Partido Socialista, que ve que le queda ya muy poco tiempo en el gobierno, y mientras tanto está asaltando las instituciones del Estado. El Consejo de Estado es la última, pero fue también el Constitucional, el Instituto Nacional de Estadística, Radio Televisión Española, el CIS, en fin, y lo que venga, las grandes empresas nacionales como Indra, que se la han mal vendido, entregado al grupo Prisa, pues que le ríe las gracias. Otro asalto más a las instituciones. Fran Blanco Argibay, muchísimas gracias. Que me gusta a mí comenzar la semana contigo, y cuídate. Los lunes por la mañana son duros, hermano. Y seguiremos aquí con el pico y la pala. te A ver envío cómo la un abrazo. terminamos. Hasta Hasta luego. luego, Fran. Gracias. Estamos un poquito de lunes todavía, no pasa nada. Enseguida, en unas horas ya vamos a ir cogiendo la velocidad de crucero y el ritmo habitual. Saludamos ya, dejamos a Fran Blanco Argibay y saludamos, yo creo que, bueno, desde hace tiempo en este canal, en Periodista Digital, y en mi caso en la primera vez que lo hago, y además gusto de hacerlo en la retaguardia, a un buen amigo, don Enrique Riobó. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, hubo momentos mejores, pero también los puede haber peores, ¿no? Hombre, mucho peores. Como decía mi abuelo Enrique, que era zamorana y sabia, nunca peor, por si acaso. Oye, hemos contactado contigo porque hemos leído en prensa digital, concretamente en El Economista y en algún diario más en los últimos días, pues lo que tiene trazas de convertirse o ser ya un auténtico escándalo, que sería, bueno, pues casi, tú me dirás, una presunta mafia en concesión de ayudas, de subvenciones, vía el cine español en este caso, el Instituto para las Artes Cinematográficas o algo así, ¿no? Prefiero, en vez de consumir bastantes más segundos en hacer una larga exégesis, que seas tú, que además has sido víctima y uno de los, bueno, pues de lo que parece también a todas luces una estafa, uno de los estafados, quien nos lo cuentes, ¿no? Tú presentas un proyecto audiovisual y a ti te llaman directamente y te piden pasta estos figuras. Efectivamente, nosotros presentamos 5 proyectos audiovisuales. Son tiempos que cualquier pyme o autónomo, yo creo que se va a entender, necesita ayuda pública. ¿Por qué cierran las pymes y autónomos? A muchos no llegan las ayudas públicas. Europa salta la alarma y dice, ¿dónde llega ese dinero? Porque no está llegando. Porque yo distinguiría, una cosa es una pyme y un autónomo, y la otra un chiringuito. ¿Por qué las ayudas públicas llegan a los chiringuitos y no a las pymes y autónomos? Basta dar un paseo por Madrid o por cualquier ciudad y vemos comercios y establecimientos cerrados en nuestras calles porque no les ha llegado una ayuda pública. Ninguna. ¿Por qué llegan a los chiringuitos? Especialistas en rapiñar dinero público.
Yo diría a la directora del ICA, del Instituto de Ciencias y Artes Audiovisuales, que distinguiese, por favor, qué es una pyme, un autónomo y qué es un chiringuito. Porque si vemos la lista de concesionarios, se han pulido 9 millones de euros de ayudas públicas, en parte europeas, de los fondos Next Generation, en alimentar chiringuitos en la órbita catalana del ministro Miquel Iceta. Y nosotros, claro, lo denunciamos. Esa diferencia que marca entre sobrevivir en estos tiempos post-COVID durísimos, con guerra, y no recibir ayuda pública y pedirla, la vas a pedir porque esa línea divisoria entre continuar o morir. Entonces la pides y a los pocos días se te aparece un conocido del mundo del cine que además en WhatsApp te dice: del ICA me lo sé todo, de este instituto me lo sé todo. Es un tipo que es, porque no se pierdan nuestros espectadores, guionista, Enrique, un guionista muy conocido, ¿no? De series de televisión española y tal. Y salió en televisión española, en una serie de gran producción como El Caso. Y es un tipo muy conocido. Además, yo le conozco desde que era fotoperiodista en ABC en los tiempos de Anson, ¿vale? O sea, es un tipo de larga trayectoria. Con lo cual todo te lleva a pensar cómo ha llegado a esa degeneración. Porque me dice: Enrique, para que tengáis una ayuda, las ayudas del cine, sabes tú que son anuales, nos van a ampliar presupuesto. Sabias palabras, porque se amplió presupuesto para el año que viene. Porque habían destinado en principio 9 millones. 9 millones, pero te dijeron que lo iban a ampliar. Sí, y efectivamente en los presupuestos de ayuda al cine para el año que viene se ha aumentado todas las partidas. Que yo, a ver, no lo critico, pero que se haga bien. Entonces me dice: pero esto es más corrupto, Enrique, de lo que tú piensas. Aquí, para entrar en ese club elitista de subvencionados que repiten casi todos los años, tienes que pagar una cuota de 2.500 euros y luego, en función de lo que te den, un 4 o 5%. Y así me lo acredita. Entonces, yo, claro, pones cara de tonto. Y te dice: no, no, tranquilo, tranquilo, es que esto es España, esto funciona así. Empieza a justificarte toda la historia española de corrupción en torno a ayudas públicas, lo que vienen a ser los chiringuitos. Entonces, yo pongo cara de tonto, pero esa tarde reacciono. Teníamos 5 proyectos de gente distinta que colabora con nuestra televisión y digo: somos desarrolladora de proyectos audiovisuales, ¿por qué no vamos a acudir? Le llamo y le digo: David, cuenta con lo que haga falta. Y me dice: pues prepara 2.500 euros en un sobre, que es la cuota para entrar en ese club elitista. Y me dice: y bienvenido, Enrique. O sea, el tipo te está pidiendo 2.500 euros en mano. Para hablando sí, de Román Padrino, efectivamente. Sí, tal cual. Factura, en historias y en concepto de nada. Sí. En concepto de te recibo, esa es la cuota, si me das 2.500 pavos. Bien. Esa es la cuota para entrar en ese club de subvencionados. Y así me lo justifica. Sí, efectivamente. Lo hago, pero luego pasa tiempo y somos los últimos, casi los terceros por la cola en puntuación, cuando el Boletín Oficial del Estado a finales de mayo publica las puntuaciones. Unas puntuaciones que, como te he dicho, y puedo además probar, son totalmente subjetivas. Es Ahí decir, está el BOE. se puntúa, a ver, ¿cómo valoramos la capacidad transformadora de un proyecto? Hasta 25 puntos. ¿Cómo valoramos eso? Ahí está el BOE. Y ahí estáis viendo la puntuación, ¿no? Sí. Hecha por un supuesto comité independiente, presidido creo que es por un catedrático audiovisual de Granada. Todo muy bonito. Pero ¿cómo valoramos esos puntos tan subjetivos? Entonces, claro, dices tú, esto es una trama corrupta. Yo cuando veo que no tenemos ayuda ni nada, le digo: oye, no he podido entrar en ese club elitista de subvencionados. Devuélveme la cuota, David. Y David, como un eslabón de esa trama, me dice: no te puedo devolver nada. Y digo yo: voy a comisaría a denunciar, ¿eh? Y antes pongo en conocimiento de la directora, presidenta del ICA, del Instituto del Cine, pongo todo esto en su conocimiento. Lo primero que hacen es, lo primero que me contesta, además, contesta súper rápido. Yo le mando un burofax y en un día, prácticamente día y medio, contesta
que vamos, la carta de un abogado, prepararla llevaría más tiempo. Con lo cual digo, esto es una carta tipo porque hay más casos. Es una reflexión mía, cuidado. Me contesta y me dice, no conocemos a ese David de nada, aunque es conocido en el mundo del cine, y le ruego ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ese timo, o algo así me viene a decir. Voy a comisaría, pero antes llamo a David y le digo, oye, voy a ir a comisaría a denunciarte, no es trago de gusto de nadie. Digo, ¿cómo lo arreglamos? Devuélveme algo. Y me dice, no te puedo devolver nada. No me dice nada más. Dice, yo no quiero equivocarme más contigo, con lo cual entiendo que ese dinero no lo tiene él. Pasó por él, pero llegó a otro sitio. Porque si no, oye, a nadie le gusta que le denuncien en comisaría por una historia de este calibre. Voy a comisaría y denuncio. Y pongo ya en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la comisaría de Argüelles, por cierto, me miran y me dicen, no hace mucho tuve un phishing de estos del banco, que afortunadamente la tarjeta te cubre el desfalco, eran 300 euros, y me mira el policía y me dice, no tiene usted una buena racha, le están timando por todos los sitios. Pero tal cual lo cuento. Y claro, yo llego a la conclusión y digo, ¿las ayudas públicas realmente son para chiringuitos? Señora Valdés, creo que es Valdés la del ICA, ¿no? O el ministro Miquel Iceta, que si ves los adjudicatarios, tela marinera. ¿Quiénes son los Si ves los adjudicatarios? ¿Puedes darnos algún nombre o alguna empresa conocida? O... Sí, los tiene mi compañero, pero es que los tengo en WhatsApp y como ahora toque WhatsApp, se va al teléfono no te preocupes. Puñetas. Pero dones catalanes. Uno de los adjudicatarios es, por ejemplo, en 30.000 o 40.000 euros, dones catalanes. Yeah. ¿Vale? Que entiendo que es mujeres catalanas. Nada que diga. Pero hay chiringuitos de ese calibre, y lo digo así, que a lo mejor por dar una conferencia pues le pagan 30.000. Y claro, con las puntuaciones tan subjetivas, dices, ¿a dónde va a parar ese dinero? No me extraña que en Europa salten las alarmas. Tiene que saltar todo. Es decir, a ver, es que yo aconsejo a cualquiera que visite en nuestras calles, la calle Bravo Murillo, en Madrid, Vallecas, la avenida de la Albufera, decenas y decenas, hay un cierre masivo y silencioso de tiendas y comercios en nuestras ciudades. Y esto es una ruina. El país va al precipicio. Y no me extraña que Europa diga, oye, congelamos los fondos si no llegan las ayudas a pymes y autónomos, que son la verdadera sangre de un país. Porque los chiringuitos especializados del primo, del sobrino, de la amiga, es que tienes una cantidad de nombres catalanes en las ayudas al cine, en los 9 millones de euros que se han pulido, que de verdad, Eurico, es que saltan todas las alarmas, todas, y mantienen un sistema de puntuación que será legal. Pero, a ver, ¿cómo valoramos la capacidad transformadora? Sí, está claro. Tú sí que que estás transformando. Es completamente subjetivo. Eso huele, Enrique, Totalmente. Vamos a poner un pliego de condiciones muy etéreo para justificar que se lo damos a los amigos. Pues esa es mi historia, que como yo digo, me lo voy encontrando todo. O sea, me lo voy encontrando todo. Ahora, mientras tenga capacidad de denunciarlo y los periodistas independientes de llevarlo a la información y a la agenda de actualidad, es muy grave lo que está pasando con las ayudas que no llegan. Preguntemos a cualquier comerciante, a cualquier tienda de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, si le ha llegado alguna ayuda. Está Le claro. llegan impuestos y más coste de electricidad. Sí, y multas, porque además, pues es como cuando una multa te calzan una foto los de tráfico y, bueno, te llega o no te llega, lo publican a los 2 meses en vez de todo saber qué boletín oficial. No te lo notifican. El de la comunidad autónoma no te lo más. notifican, y como el que hace la ley hace las trampas, y el Estado para eso es mafia, os lo digo siempre. Y como lo digo en genérico, no, en fin, nadie me va a llevar para adelante. El Estado es mafia, tú no te enteras, pero eso está
está reconocido legalmente como un método legal de informar o de notificar a la víctima, que somos cualquiera de nosotros, el sufrido contribuyente, pues te dan por el saco. Luego a los 6 meses te embargan la cuenta, te meten una multa, ¿verdad, Enrique? Intereses de recargo. Ellos cobran, no, sí cobran, claro que cobran. Ah, claro. Cobran, pues poniéndonos en una situación límite, que es como estamos. Enrique Riobó, muchísimas gracias por tu denuncia. Manda narices toda la vida y veo que pues distintos perros, o los mismos, con otros nombres, pero los collares son absolutamente los mismos, los métodos de timo, de tangar a la gente, de estafar a la gente son exactamente los mismos, y está bien que haya gente valiente como Enrique Riobó, que bueno, pues va de buena fe, presenta hasta 5 proyectos, le piden una pasta, le piden una mordida, por resumir todo el embolado, y luego pues ni le conceden la adjudicación, el tipo que le pide la mordida no le devuelve el dinero, la directora general, en este caso del Instituto del Cine, dice que no lo conoce de nada y que si tiene algún problema que se vaya a comisaría. Es decir, a veces esto no parece España, Enrique, parece México. Con perdón, con todo el cariño a los amigos mexicanos. Sí, con perdón y con todo el cariño. De bananero. Sí. Pero es preocupante, estamos en Europa y Europa debe de decir a dónde llegan las ayudas. Claro. Y acuérdate del ejemplo, chiringuitos, pymes y autónomos, chiringuitos de rapiñar dinero público, ¿no? Eso es lo grave. Enrique Riobó, propietario de Canal 33. No será la última vez que hablemos y te deseo suerte. Cuéntanos en los próximos días a ver cómo va esa denuncia. Te envío un abrazo, Enrique, y gracias por tu denuncia. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Enrique Riobó. Y vamos invocando ya la recta final de esta primera retaguardia de la semana, lunes 17 de octubre. Creo que está ya por ahí Josué Cárdenas. Josué, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas tardes. Muy rapidito, que ya te están zumbando los oídos con tus obligaciones radiofónicas. ¿Qué tal? Hola, Eurico, ya sabes que no paramos y que, bueno, pues estamos muy atareados, pero siempre hay un hueco para venir aquí a Periodista Digital contigo y con todos los espectadores que nos ven y que nos siguen. Y yo te lo agradezco muchísimo. Oye, bueno, te supongo enterado, sabes que ha hablado Xi Jinping, otro de los amados líderes mundiales, ante 2.000 tíos que deben ser la cúpula del Partido Comunista Chino, como son tantos, pues allí las cúpulas no son de 20 ni de 200, son de 2.000 tíos en un discurso de más de 2 horas, casi como los que se pegaba Castro en la Plaza de la Revolución, y nada, aprietas las filas, política de que no podemos terminar de pronunciarlo en YouTube, cero, y esa ambición indisimulada de ser los dueños del mundo, ¿no? Que se ríen de Biden, se ríen de Putin y que Taiwán, por supuesto, que es suya, claro, que se vayan preparando en la querida isla de Formosa, que van a por ellos. El mundo parece que no ha cambiado nada en un siglo, amigo. A mí me contemplan 50 toques de campana, a ti 20 y tantos, pero no sé, dentro de un siglo nuestros hijos y nuestros nietos seguirán igual. Pues la vida sigue igual, cantaba Julio Iglesias y decía Mark Twain que la historia tiene cierta rima, ¿no? Que va rimando poco a poco y que no es parecida o no es igual, pero sí que va teniendo el mismo soniquete, y aquí lo vemos claro. Yo creo que ya abandonamos esa dualidad o esa polaridad que tenía el mundo entre unos y otros, entre el telón de acero a uno y otros lados, y ahora tenemos un mundo homogéneo, un mundo en el que el globalismo, que no es otra ideología, que quizás sea comunista o neocomunista en sus formas y a nivel económico hipercapitalista, es decir, coge lo peor de las dos vertientes y te lo mete en una coctelera y, bueno, pues te va metiendo todos sus postulados, representado todo en una agenda global que, bueno, que en el año 2030 tiene preparados sus objetivos y, bueno, pues veremos a ver qué es del mundo más allá de ese señalado año 2030. Pero lo que es una realidad es que China es un modelo, es digamos, el paciente cero de todo un experimento mundial, y no me quiero poner conspiranoico, sino simplemente ver cómo cada vez las sociedades van avanzando entre el totalitarismo en las formas y en las libertades, y después a nivel económico libertinaje absoluto, donde muchos se quedan atrás y los más fuertes se hacen cada vez más fuertes, y eso lo vamos a sufrir, y China es el ejemplo palmario. China es el ejemplo palmario, la Agenda 20 y trinca. 20, llega la política, trinca. Por ir a asuntos más domésticos, le he pegado antes una pasada rápida con Fran, pero exhaustiva a la vez,
pues a los últimos datos económicos y al estado de esas ayudas de Europa que nos van a cerrar el grifo si no reducimos el gasto y no justificamos pues algunas partidas. Irene, sí, a ti te digo. Oye, te supongo enterado también de la que se ha liado después del programa de anoche en La Sexta, del tal Gonzo o Gonzo, como se llame, de Salvados, desmontando a Vox o algo así, no sé cómo lo han llamado, ¿no? Bueno, Yo me claro, fui de hablan Vox, de un partido que no es democrático, joder, como si Podemos lo fuera. Hablan de un líder al que no ha votado nadie, joder, como si a Pablo Iglesias le hubieran votado. ¿Qué impresión te ha causado? No sé si viste el programa, pero bueno, hemos leído todos una miríada ya de reseñas en prensa y hemos visto cortes bueno, yo conocí a Juan Jara hace muchos años. Reconozco que le tenía perdida la pista. Fue un hombre que pasó del Partido Popular de Madrid a Vox. Yo ahora no sabía muy bien dónde estaba. Y de otros, bueno, pues represaliados, entre comillas, del partido, que denuncian pues una suerte de... He llegado a leer en redes, yo no vi el programa entero, que alguien comparaba a Vox casi más que con un partido, con una estafa piramidal. La pregunta es muy sencilla, Josué, por no perdernos. ¿A cuento de qué vienen ahora todas estas informaciones? Bueno, está claro que en los últimos meses están intentando hacer mucho daño a la formación de Vox después de, bueno, pues esa división en la que, bueno, que no ha sido división al fin y al cabo, sino que simplemente una persona individual y libre ha decidido, bueno, pues que sus caminos se separen, que esa es la gran metáfora que han utilizado ahí en el partido. Macarena Olona ha decidido hacer la guerra por su cuenta, Vox por la suya, y por lo tanto ahí los carroñeros mediáticos, los carroñeros periodistas que les gusta la casquería y que les gusta los huesos y hacer daño y con las vísceras hacer periodismo, pues están intentando hacer algo que yo creo que es un burdo representación, una burda representación de lo que realmente forma parte Vox. Vox demuestra en el último Viva 22 que tiene a muchísimas familias, a muchísimos seguidores de su lado y que evidentemente despechados hay en todas las formaciones, evidentemente que si hay alguna anomalía que hay que corregir, se debe enmendar, pero que la figura de Santiago Abascal creo que ya está suficientemente acreditada, la figura de Santiago Abascal, porque mucha gente está en Vox por esa figura, por lo que representa, por la lucha que hizo ante el terrorismo, por defender la bandera de España cuando otros la pisoteaban o otros no se atrevían a sacarla. Por lo tanto, creo que Vox, vimos en el Viva 22, está muy unido. Yo os digo que no hay esas disputas de liberales, falangistas. De verdad, lo digo con conocimiento de causa. En Vox hay buena relación entre Jorge Buxade e Iván Espinosa de los Monteros. Se llevan muy bien, y esto lo digo porque lo sé, se llevan muy bien y que por lo tanto lo que puede haber pues son diferencias personales que son los que transmitieron esta gente en La Sexta. Yo, qué gente que hablase barbaridades de La Sexta, que criticase a La Sexta y ahora salga a criticar de lo que ellos en un momento dado intentaron vivir, pues oye, me parece, no sé, me parece, ya te digo, hacerle un flaco favor, favorecer a la izquierda, favorecer bueno, pues a un lado de la historia y que por lo tanto creo que lo que hay que ver es que los españoles lo están pasando muy mal como para empezar a decir que si no hay democracia en los partidos, pero bueno, pero hemos inventado la pólvora o qué es lo que pasa, ¿en qué partido hay democracia interna? ¿Van a hacer un yo me fui de Podemos? ¿Cuándo van a hacer ese programa? Porque yo lo estoy esperando. O van a hacer un 30 o un 40 aniversario de El que se mueve no sale en la foto, de Alfonso Guerra. Por ejemplo, yo le propongo ahí a Gonzo y a La Sexta, que Gonzo estudió en mi universidad, por cierto, en Salamanca. Bueno, pues le recomiendo que haga ese tipo de programas, ¿no? Porque aquellos que salieron, por ejemplo, hubo un afiliado de Podemos que le dieron una paliza y salió con el ojo morado cuando en un congreso de Podemos criticó precisamente que no había democracia interna, que lo que había es dedazo. Yo conozco a mucha gente en Podemos Baleares que ha salido escaldada precisamente porque el dedazo de Pablo Iglesias a sus favoritas es lo que ha primado frente a otros intereses. Por lo tanto, yo creo que es hacer demagogia barata, creo que es hacer daño en un momento que creo que tampoco hace mucho daño, porque a las puertas de las elecciones todavía, pero que ahora no tanto, y eso de que dicen que meten nazis en su formación y ese tipo de cosas, pues bueno, es lo que le mola a La Sexta, es lo que le mola a la izquierda,
y lo que le puede venir bien al Partido Popular. Pero yo creo que la figura de Santiago Abascal está lo suficientemente arraigada como para que 4 despechados vengan a intentar hundir una figura que está más que acreditada por la propia militancia de Vox. ¿Alguien duda que pueda haber otro líder en Vox que no sea Santiago Abascal? Por favor. Don Josué Cárdenas, que es un placer comenzar la semana contigo, amigo. Te dejo que te tienes que ir zumbando a la radio. Muchísimas gracias por el esfuerzo de haberme esperado unos minutos. Cuídate, amigo. Un beso muy grande y que Dios os bendiga. Un abrazo igualmente, Josué. Gracias también a todos vosotros por habernos prestado vuestra atención en esta primera retaguardia de la semana. Mañana será martes, será 18 de octubre de 2022. Habrá más noticias y tendremos a más invitados. Tendremos a Álvaro Climent para comentarnos los últimos datos económicos y todas esas valoraciones que ha hecho en su comparecencia de hoy don Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. Tendremos a Manuela Cañadas y alguna sorpresa. No os lo perdéis. Hasta mañana.